Hebreos. Vamos avanzando, ya estamos muy avanzados y damos gracias al Señor por todo lo que estamos viendo. Cuando empecé a preparar este sermón y empecé a revisar y a analizar y a escribir, me di cuenta, vamos a tener que dividirlo nuevamente en dos partes porque hay mucho para ver y cosas muy preciosas y lindas que vamos a ver en este domingo y el que viene. Así que vamos a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 1 hasta el 18 leemos y luego vamos a orar nuevamente, pidiendo la guía del Señor para este tiempo y su ayuda. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta. Dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una ofrenda sola hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos disfrutando, que nos has regalado. Es precioso porque vos estás en medio nuestro, nos has estado hablando, nos has estado ministrando, y lo mismo pedimos para este tiempo. Necesitamos y queremos que nos hables, necesitamos y queremos que nos ministres, necesitamos recibir tu palabra en nuestro corazón. Te pido que la podamos recibir con un espíritu de mansedumbre, escuchando con atención, Señor, para que tu Espíritu Santo así pueda darnos entendimiento de las verdades que tenemos en este pasaje junto con sus implicaciones prácticas, y al haber comprendido correctamente podamos creerlo de todo corazón, abrazarlo por medio de la fe, para que de esta manera podamos obedecer a los principios que tenemos en este pasaje. Nuestro deseo, Señor, es poder crecer. Por eso te rogamos que nos ayudes en este tiempo, que tu nombre pueda ser exaltado en medio nuestro cuando tu voz se oye, Señor. Dame entendimiento, dame una buena comprensión para que pueda explicar con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo, y de esta manera todos resultemos beneficiados en este lugar. Pido y recurro a tu gracia en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: Cristo es el único medio eficaz para tratar con el pecado. Como le dije, hoy veremos la primera parte. Resulta que al preparar el sermón de esta semana, cuando empecé a leer, justo me vino a la cabeza una película que vi hace ya varios años atrás. La película se llama La lista de Schindler. Es la historia de un hombre, un alemán, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a que muchos judíos no sean asesinados por los nazis. Quizás algunos dicen: ¿por qué
pastor, pensaste en eso durante la preparación del sermón? Bueno, la verdad es que estaba escribiendo y si bien no estoy seguro de si la historia que relata tal como la cuentan en el film, usted sabe que muchas veces las biografías un poco las agrandan, pero en particular, más allá de si la historia es completamente verídica o no, cuando estaba escribiendo y preparando este sermón fue al toque que me vino la escena final de la película, la que me vino a la mente. Quizá usted no la vio, bueno, quizás sí, no importa, pero les cuento, resulta que cuando al final de la historia, el protagonista, Oskar Schindler, interpretado, en mi opinión, de una manera brillante por el actor Liam Neeson, él se reúne al final de la historia con las personas que salvó, muchísimas personas que él había salvado, pero en ese momento le dan un homenaje, ¿no? Y él quiebra en llanto, de una manera muy, muy dura y muy doloroso, ¿no? Él empezó a llorar. Y sus palabras en ese momento, cuando él empieza a llorar, hablando con un conocido de él, de los que había salvado, él empieza a llorar y empieza a lamentarse y dice, ¿por qué no salvé a más personas? Ese era su lamento. ¿Por qué no salvé tal vez al menos uno más? ¿Por qué no hice algo más como para salvar otro más? Y el hombre tenía una carga emocional muy grande por no haber hecho tal vez un poco más de lo que hizo. Esa es la imagen que me vino a la mente. Ahora quizá usted me mira y dice, ¿qué tiene que ver eso con el sermón de hoy? Bueno, creo que hay un claro contraste entre este hombre, Oskar Schindler, y muchas otras personas altruistas como él, que en su momento hicieron el mayor bien que pudieron con aquellos a su alrededor que estaban en necesidad. Pongo de un lado a todas estas personas y justamente por otro lado el caso de nuestro Señor. ¿Por qué hago esa comparación y por qué veo ese contraste? Bueno, porque justamente creo y entiendo y estoy seguro y afirmo que Cristo jamás tendrá que lamentarse o ponerse mal por no haber hecho más de lo que hizo para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo lo que hacía falta. En su gracia y misericordia ha conseguido por los pecadores que confían en Él todo lo necesario para asegurar su salvación y la herencia eterna que van a recibir. Cristo no tiene que reprocharse nada a sí mismo porque Él actuó de manera perfecta, excelente y completa. Tal es así que por eso hemos estado viendo en este capítulo, Él es reconocido por un lado como un mejor sumo sacerdote, ministrando bajo un mejor pacto y en un santuario mejor, el mejor de todo, que es el celestial. Pero hay algo más que también surge de esta enseñanza. No solo que Él es superior en cuanto a su ministerio, a su servicio, sino también que es superior en ser Él mismo el sacrificio supremo. Su vida, la vida de Cristo como ofrenda por el pecado, es de hecho el único sacrificio válido para estar a cuenta con Dios, porque es el único que es suficiente para satisfacer la justicia divina. Por eso, como Él mismo afirmó delante de sus discípulos, Él no tuvo problemas para decirle a sus discípulos que Él, que Jesús, es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Reconociendo la composición de la audiencia original, ya lo sabemos, todos ellos eran aparentemente, por lo que vemos, provenientes de un contexto judío, que se habían convertido al cristianismo, y también reconociendo la situación que estaban viviendo, que sabemos que eran tentaciones a abandonar su fe a causa de las pruebas que estaban soportando y el deseo de volverse al judaísmo religioso, era más que necesario dejar en claro una realidad trascendental que ellos debían considerar si querían seguir fieles hasta el fin. Que el sacrificio de Cristo presentado en el Evangelio es el único medio capaz de solucionar el problema del pecado. Solamente Cristo. Por lo tanto, si esto es así, está muy por encima, infinitamente por encima de los sacrificios utilizados bajo el antiguo pacto, como vamos a empezar a ver hoy. Así que entonces, si esto era así, definir volver a una vida sin Cristo, como ya venimos viendo y también lo vamos a ver en esta
serie o en este pasaje que vamos a ver hoy y vamos a ver el domingo que viene, definir volver a una vida sin Cristo era la peor decisión de todas que podían tomar. ¿Por qué? Porque era rechazar el único medio eficaz para tratar con el pecado de verdad. Así que, como para ellos seguramente fue de ánimo el recibir este mensaje, creo que también puedo animarte a que me sigas, porque estoy seguro que puede ser de mucha fortaleza para tu vida, como lo fue también cuando empecé a escribir. El tema del sermón es el siguiente: para ser fieles, los creyentes deben considerar que el sacrificio de Cristo es superior a los del antiguo pacto en su trato con el pecado. ¿En qué es superior? El texto hace una comparación que justamente explica esa superioridad. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver entonces la primera parte de esta comparación. Del versículo 1 al 4 tenemos que los sacrificios ofrecidos en el antiguo pacto no podían quitar los pecados, sino que eran un recordatorio de la necesidad de un sacrificio superior. El pasaje arranca haciendo una declaración que se relaciona con lo que venía enseñando. Versículo 1, lee nuevamente conmigo, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Cuál es la relación? En el pasaje anterior vimos acerca de la centralidad del sacrificio de Cristo, vimos que es central en cuanto a que es fundamental para asegurar que los creyentes reciban la herencia eterna. De eso estuvimos hablando. De todo lo enseñando, de todo lo que vimos en ese pasaje, al final se hablaba, yo les explicaba acerca de que este sacrificio hecho una sola vez por muchos servía o funcionaba para otorgar salvación a todos los que esperan la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan? El versículo 28 del capítulo 9, decíamos ahí: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A partir de esta afirmación final, dijimos muchas veces, el autor, ¿se acuerda que dijimos? Tiene esa característica de ir presentando algo que no lo empieza a desarrollar, pero que ya lo va tratando para después empezar a tratarlo con más desarrollo. Entendiendo también que, como dijimos, esta carta es todo un solo tema central, es como una homilía, un sermón muy grande, entonces todos los temas van encadenados porque son parte de una sola enseñanza. Ahora, a partir de esta afirmación que dijimos, es que arranca este pasaje presentando nuevamente, como vamos a ver, una comparación. Otro asunto que ya estuvimos viendo, los que han seguido toda la serie saben que es un recurso muy común que el autor de la carta utiliza, el comparar. Todo el tiempo compara a Cristo con algo, va comparando cosas. Él, por ejemplo, en anteriores casos comparó a Cristo con los ángeles, capítulo 1, versículos 5 al 14. Luego comparó a Cristo y a Moisés, capítulo 3, versículo 1 al 6. Luego comparó a Cristo con Aarón, capítulo 5, versículo 1 al 4. Pero no solo hizo comparaciones en ese sentido, incluso hizo comparativas, ¿se acuerdan?, entre sacerdocios, entre santuarios y entre pactos, todo relacionado con Cristo, pero haciendo comparaciones. Ahora, en este caso específicamente, va a retomar un tema que yo te dije que ya estaba tratando, el sacrificio de Cristo, pero ahora en comparación con los sacrificios levíticos, los del antiguo pacto. ¿Para qué? Para entonces, como él viene haciendo durante toda la carta, resaltar la superioridad del Hijo. En esta sección en particular, lo que hace es comenzar resaltando el efecto de los sacrificios del antiguo pacto. Como sabemos, esos rituales, los del antiguo pacto, fueron estipulados dentro de la ley de Moisés. Si vos lees los primeros capítulos, los primeros libros de la Biblia, especialmente Éxodo, Levítico, vas a encontrar cuáles eran, cómo ofrecerse, cuándo ofrecerse. Todo eso estaba explicado en el contenido de la ley mosaica. O sea, justamente si pensamos en nuestros oyentes originales, para ellos no era ningún misterio, lo conocían, sabían toda esa información. Pero a lo que apunta el autor de la carta en este caso, es a no dejar de lado un asunto importante en lo que él va a explicar, que podríamos leerlo así,
que él estaría leyéndolo así. La ley que contenía la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a rendir culto a Dios por medio de estos elementos. Esto sería como lo que leímos ahí, en este texto. Ahora, ¿qué significa todo esto que menciona? Bueno, recién decía yo que los sacrificios estaban estipulados dentro del contenido de la ley de Moisés. Pero como estamos leyendo acá en este pasaje, ya lo venimos viendo, estos sacrificios, los del Antiguo Pacto, no eran eficaces por sí mismos. Aquí dice el pasaje que eran una sombra de lo que vendría después. No podían tomarse esos sacrificios como lo definitivo, porque como vemos, no era esa su función. Y ahora vamos a ver cuál era su función un poco. El texto es como que nos enseñaba que en esos sacrificios del Antiguo Pacto actuaban, por así decirlo, como un espejo, una imagen que apunta a una realidad. Te pasa a vos te mirás en el espejo, algunos se miran, otros no, no importa, pero usted se mira en el espejo y usted ¿qué dice? Se ve en el rostro, pero usted sabe que esa imagen no es real. Real es la persona que se está mirando en el espejo. El asunto clave es que la imagen no es la realidad, sino que esa imagen representa aquello que en verdad sí es la realidad. Ahora, debido a esto, como dice en esta sección, estos sacrificios, ya que son solamente una sombra, una imagen, esos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año no pueden hacer perfecto a los que se acercan. Así dice el pasaje. No pueden, porque son una imagen, una sombra de otra realidad. Ahora, de esta declaración que te menciono recién, hay dos asuntos importantes a revisar. Y los quiero analizar ahora porque van a ser y se van a ir repitiendo durante todo el pasaje. Por un lado, lo que dice aquí el texto es el asunto de hacer perfectos. No pueden nunca hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué significa esto de hacer perfectos? ¿Qué significa que un sacrificio pueda hacerte perfecto? Pueda santificarte. Bueno, aunque de este pasaje existen diferentes opiniones, considero, al haber estudiado, que lo que el autor se refiere es a lo que varios teólogos, cuando hablan de hacer perfecto, definen con el concepto de santidad posicional. Si alguna vez lo estudiaste, si no, lo podemos charlar, pero cuando habla aquí de hacer perfecto, de santificar, está hablando de la santidad posicional. ¿Qué es eso de santidad posicional? Bueno, como para definirlo de una manera sencilla, santidad posicional es la obra de Dios por medio de la cual, a partir del momento que Él nos salva, delante de su presencia somos vistos como santos, limpios y justos. ¿Por qué tiene que ser esto así? De que a partir del momento que nos salva nos tiene que ver así, porque solo es así que podemos tener una relación con Él y, como se menciona incluso aquí en la carta, entrar al lugar santísimo. Para poder entrar al lugar santísimo necesitamos ser santos, porque si no, no podríamos entrar. Entonces, la santidad posicional es la obra de Dios que te hace santo, justo, limpio, para poder entrar a la presencia de Dios. Ya lo vamos a ver un poquito esto de entrar al lugar santísimo nuevamente cuando en el capítulo 10, versículo 19, por ejemplo, se nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿ve? Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Porque somos santos. Dios lo ha hecho esa obra en nuestra vida desde el momento que nos salvó. Ahora, santidad posicional hablaba. Esta obra, santidad posicional, es diferente a lo que se conoce como santidad progresiva. Ese es otro proceso. En ese proceso, a diferencia del otro que es un momento, algo que ocurre una vez y ya está, el proceso de santidad progresiva arranca luego de haber recibido la salvación y dura toda nuestra vida. Es un proceso por medio del cual vamos creciendo a la imagen de Cristo, mortificando diariamente el pecado que todavía es remanente en nosotros. Este progreso, a diferencia de la santidad posicional que ocurre una vez al comienzo de nuestra salvación y que solo interviene Dios, la santidad progresiva
se va desarrollando durante toda nuestra vida hasta que morimos. En ese proceso también interviene Dios, pero con nuestra cooperación, la cual tiene que ser activa. La santidad posicional es una obra que solo hace Dios, se le dice monergista, mono uno, solo Dios trabaja y lo hace. Y la santidad progresiva se le dice sinergista, porque Dios sí actúa, pero con nuestra cooperación. No sé si se entiende, quizás aparecen muchos términos y mucha cuestión técnica. Bueno, es una realidad y la Biblia nos muestra que es así. Por eso, como vemos en la Escritura, si usted revisa va a encontrar que todo creyente que ha nacido de nuevo es llamado santo sin importar su crecimiento o cuánto haya crecido. Sin ir más lejos, un libro, una epístola que nos ayuda a ver rápidamente esto es la primera carta de los Corintios. Usted sabe, los hermanos allí Corintios tenían un montón de problemas, un montón de situaciones, pero aún así fíjense cómo Pablo lo llama al comienzo de la carta. Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Lo está llamando santos. Varias veces Pablo en varias cartas utiliza esta idea de santo, y nosotros sabemos que los corintios medio que, no, más o menos andaban, pero él los llama santos porque independientemente de su crecimiento, posicionalmente son considerados santos por Dios, y Pablo así lo reconocía. Pero también, por otra parte, como estaba hablando recién también, no todos los hijos de Dios tienen el mismo crecimiento en santidad. No todos crecen o han crecido o vienen creciendo de la misma manera. Y por ende, aunque son todos llamados santos, algunos son más maduros que otros. Así también, como decía Pablo en 1 Corintios, así como le dice que son santos, también en 1 Corintios 3:3 a estos mismos hermanos les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Él está diciendo, sí, les dije santos porque posicionalmente lo son, pero progresivamente todavía no han crecido mucho en santidad. Por eso hacen las cosas que hacen. Ese es un punto entonces a entender, y lo remarco porque varias veces el autor de Hebreos, que no es Pablo, el autor de Hebreos va a ir utilizándolo varias veces durante todo el pasaje. Ahora, el otro asunto importante que te decía, volviendo aquí a nuestro versículo, el texto que estamos viendo, es que entendamos la frase los que se acercan. ¿A qué se refiere con eso el autor de los que se acercan? Bueno, evidentemente a aquellos que confían y por ende, como confían, viven sus vidas alrededor de aquellos que han abrazado por fe. O sea, alguien confía en algo y entonces a partir de poner su fe en eso, vive a partir de esa fe que tiene en eso. Sin importar si eso que han abrazado tiene o no el poder para salvarlo. Independientemente si lo salva o no, esa persona pone su confianza en algo, se acerca, digamos, a Dios de alguna manera y confía en eso y vive de acuerdo a esa fe que tiene. Ahora, con estos dos conceptos, el que hablamos de la santidad y con esto de que las personas se acercan, repasamos entonces lo que el pasaje aquí está enseñando. Lo que está queriendo decir que el autor es que los sacrificios que se presentaban bajo el antiguo pacto no tenían la capacidad de santificar posicionalmente, o sea, de poner en correcta relación con Dios, a aquellos que por medio de ellos querían acercarse a Dios. No pueden. Dicho de otra manera, esos sacrificios nunca sirvieron como un medio para presentar dignos delante de la presencia de Dios a aquellos que confiaban en esos sacrificios porque justamente no podían otorgarle la capacidad de quitar el pecado. Aquel que digo, bueno, yo confío en este macho cabrío y que a través de ese Dios me va a salvar, está equivocado. El autor de Hebreo dice, no lo puede salvar eso, porque no tienen la capacidad para salvarlo. Ningún judío debía poner en esas ofrendas su confianza para salvación. Nunca fue esa la función de los sacrificios del antiguo pacto. Nunca fue así. Ahora, el texto prosigue, ¿no? Esta duda, imagínense, para gente judía que escuchaba, decía, ¿cómo que no sirven? ¿Cómo que no puedo poner mi confianza en eso para salvación? Quizás
a partir de esto puede surgir la duda. ¿Cómo estamos seguros que los sacrificios del antiguo pacto no eran eficaces, como pastor o autor de la carta vos decís que es? Bueno, en el versículo 2 remarca entonces y responde. Fíjense que dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El autor da un argumento muy simple que todos podían verificar de por qué esos sacrificios no los salvaban a los que confiaban en ellos. Él le dice, si los sacrificios del antiguo pacto hubieran sido eficaces para quitar el pecado, ¿qué tendría que pasar? Cesarían de ofrecerse porque los que presentaron esos sacrificios no seguirían cargando la conciencia de pecado como las que tenían antes de ofrecer ese sacrificio. Ya no seguirían como estaban antes. Las preguntas que surgen a modo de entender este asunto, si lo planteáramos en pregunta, como para poder entender lo que aquí está explicando, es, a ver, escúchame, sería así. ¿Por qué volver a ofrecer un sacrificio continuo si ya ofreciendo uno, el problema tendría que haberse solucionado? Si fueran eficaces, entrego el sacrificio y ya está. Muere una vez el animalito y ya quedó listo. Bueno, ellos sabían, no pasaba así, todos los años tenía que repetirse. Entonces quiere decir, ok, no alcanza uno no me alcanza para recibir el perdón. Entonces la pregunta es, si no es uno el que necesito, ¿cuántos se necesitan? ¿Con 2 alcanza? ¿Con 3 sacrificios alcanzan? No alcanza, porque seguían haciendo, lo seguían entregando. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que presentar un sacrificio por cada uno de los pecados? Bueno, capaz. ¿Y qué sé yo si tal vez me olvidé de algo, que pequé y no presenté? O sea, la pregunta es, ¿cómo estar seguros que con todos los sacrificios que ofreciéramos los podría alcanzar para solucionar el problema? Y por sobre todo la pregunta que podía surgir en estos hermanos acostumbrados a ofrecer estos sacrificios es, ¿por qué si se ofrecen y ofrecimos tanto tiempo una y otra vez estos sacrificios, la conciencia me sigue acusando de pecado como siempre? ¿Por qué? Bueno, queda flotando rápidamente la respuesta que el autor de la carta quiere dar. Es evidente que no eran su función. No era esa la función de los sacrificios del antiguo pacto. No era eso. Entonces nos paramos y hacemos otra pregunta interesante. Ok, tomamos lo que vos dijiste, no sirven para eso, para esa función. Entonces, ¿para qué sirven los sacrificios que hicimos tanto tiempo respecto a la salvación del alma, en cuanto al perdón de los pecados? Si no sirven para eso, ¿para qué lo hicimos? Bueno, el texto también lo responde a continuación. El autor va armando sus argumentos porque me imagino que la gente lo leía y quería entender. Versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Si bien los sacrificios eran útiles, como ya estuvimos viendo, respecto a aspectos ceremoniales del culto judío, en cuanto a lo externo, como explicamos ya anteriormente, en cuanto a la limpieza interior, en cuanto a la remisión de los pecados, el perdón, la liberación de los pecados, su función no era actuar como un medio para eso, sino que su función era cada año traer a la memoria, dice ahí el texto, que el problema del pecado en el corazón no estaba solucionado y que todavía hacía falta un remedio para ese problema. Esa era la función, que todos los años le trajera a la memoria ¿qué cosa? El problema está, el problema no se solucionó, el problema sigue todavía.
Y uno puede decir, pero qué malo, Dios todo el tiempo mostrándole que eran un desastre. No es que Dios les enrostraba en la cara al pueblo que eran los peores de todos, sino que quería que recordaran que aunque externamente los sacrificios les otorgaban la limpieza y la remisión suficiente como para poder relacionarse con Él de modo ceremonial, el problema interno del corazón, como vimos, de la conciencia lleno de obras muertas, seguía latente. El problema interno de sus almas, manchadas por el pecado, seguía igual. Y eso no era algo que el autor de la carta de Hebreos se le ocurrió. Esto era algo que incluso desde el comienzo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, era claro. Si vos lees, yo te decía, Éxodo, Levítico, vas a ver que claramente allí se trata y se habla acerca de los sacrificios que tenían que ofrecerse. Pero casi al final, usted sabe, el quinto libro del Pentateuco, ¿cuál es? ¿Se acuerda? Deuteronomio. Es como el final, el último libro de allí de los 5 que escribe Moisés. Y es interesante porque principalmente, si usted lo lee, va a encontrar que hay una palabra ahí en ese quinto libro que es muy repetida. A ver, los chicos que han estado en clase de preadolescente me van a ayudar. ¿Cuál es la palabra que se repite muchas veces en el libro de Deuteronomio? Bueno, ninguno se anima, es que no tiene vergüenza. La palabra que más se repite es la palabra corazón. Corazón, corazón. Tema interno, problema interno. Y fíjense, lo que el mismo Dios dice en cuanto al problema interno, el problema del corazón. Dios mismo, es interesante porque aquí Dios mismo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, Dios dice lo siguiente: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios mismo declara desde el comienzo del Antiguo Testamento, el problema del corazón todavía no está solucionado. Porque si hubiera pensado que se solucionara con los sacrificios de animales, diría, bueno, quédense tranquilos, hagan esto y se soluciona. Él dice, no está solucionado. Eso tenía que remediarse. Pero lo que el Antiguo Testamento también nos dice es que solamente Dios lo podía arreglar. Por eso, si usted lee las promesas, los beneficios del nuevo pacto, va a encontrar justamente parte de esto, que Dios se va a encargar. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, nos habla sobre las bendiciones del nuevo pacto y las promesas que Dios hace para el nuevo pacto. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el versículo 16 trata sobre el problema que estábamos hablando. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Ven? Dios promete y dice, yo voy a hacer eso. Yo voy a arreglar el problema que hasta ahora no se ha solucionado. Lo haré cuando establezca el nuevo pacto. Ahora, como recién decía, acerca de que entonces los sacrificios no solucionaban el problema, sino que eran un recordatorio, una memoria. Quizás alguien pudiera pensar, bueno, pero si solamente eran un recordatorio, a ver, ¿tan necesario puede ser un recordatorio como para que sea tan importante la necesidad de presentar todos estos sacrificios? Tanto Dios quería que se presentara todo el tiempo esto como un recordatorio. ¿Por qué era tan importante el recordatorio? Dale, tan así es, tan importante es. Bueno, yo te puedo dar la respuesta. Sí, claro que es importante el recordatorio. Mirá, déjame decirte, mi vida, después que me di cuenta de la importancia,
funciona hoy con recordatorios. Le pueden preguntar a quienes están cerca, que a veces me disipulan, y les muestro, lleno de recordatorios. Mi agenda está con recordatorios. ¿Por qué? Porque sin las ayudas a la memoria, que le doy a mi memoria, con esos recordatorios, tal vez sin ello podría vivir, pero no muy bien, que digamos. A ver, que quiero que se entienda. Hubo una vida, hubo un Sergio antes de sus recordatorios y hay un Sergio ahora con sus recordatorios. O sea, me ha ayudado muchísimo. Incluso, no solo a veces pero a vos te ayuda. Bueno, pero incluso al ver y aconsejar a otros, he llegado a la conclusión, digo yo, que generalmente detrás de los famosos, de los me colgué, perdóname, hay una persona que no tiene muy clara la necesidad de recordar algo que era importante para él y para otros. Hay mucha gente así, me colgué, me colgué. No, no es que te colgaste, es que en verdad no ponés ningún recordatorio. ¿Por qué? Porque confía, no, yo me voy a acordar, ¿no? A veces me pasa, con algunas personas me agarra, ¿no? Tengo que pedirle gracias a Dios, le digo, anotate, ¿no? Anotate las cosas. Yo me acuerdo, no pasa nada, te dicen, ¿no? Y si, no, anotalo porque quiero entrar a veces a su agenda y ponerle yo porque sé que se va a olvidar. Y después pasa, ¿no? Se olvidan. Y te lo dije que te ibas a olvidar. Pero bueno, ¿por qué creo que esto pasa así? Bueno, porque la realidad es que vivimos nuestra vida muy enganchados con el mismo instante en el que estamos. Y si bien podemos creer que vamos a recordarlo todo, normalmente no funciona así. Y bueno, y más allá de por ahí uno se ríe, a veces olvidar algo poco importante sabemos que tal vez no reporta un problema grave. Pero la realidad es que cuando se trata de asuntos relevantes es delicado no recordar, porque perdemos de vista algo que incluso tenemos que recordar, porque esos recordatorios deben dirigir nuestra vida, nuestra agenda. Decir, bueno, esto es importante, no lo puedo posponer. ¿Me entiendes? Entonces, como no lo puedo posponer, mi agenda se organiza a partir de los recordatorios que son más importantes. Habiendo dicho todo esto, en el caso del pueblo de Israel, no debían olvidar que todavía el problema más grande que tenían, que era el pecado, no estaba solucionado. ¿Me entienden? Tenían que recordarlo. Tenían que decir, Israel, todavía el pecado no está solucionado, ese problema. Que los sacrificios, toda esa sangre derramada y todo eso, les haga acordar que todavía no está solucionado. Entonces, si no está solucionado, no podían andar como si ese asunto estuviera resuelto. No sé si te pasa, yo a veces tengo un recordatorio y me sale y me apunta ahí, yo digo, ya está, listo, pum, lo corro, ¿no? Lo saco de la lista porque ya está. Bueno, con este problema no podían decir, lo corro, ya está. No podían correrlo porque no estaba solucionado. Por eso, el hecho de que Dios se lo recordara de forma continua no era un acto malo de parte de Dios, era un acto bondadoso de su parte, porque deseaba que ellos tuvieran presente este asunto que era insoslayable. Tristemente, por lo que vemos en el relato bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento y comenzando los evangelios, estos recordatorios no fueron tenidos en cuenta por la mayoría del pueblo de Israel y por lo tanto no vivieron con una perspectiva adecuada en cuanto a este asunto. Si vos mirás mucho del Nuevo Testamento, vas a encontrar que lo que primeramente querían era un salvador de la tiranía política romana y se olvidaban que el principal problema ¿qué era? Su pecado. Evidentemente, olvidaron. Ahora, habiendo aclarado estas cuestiones, ¿no? todo lo que venimos viendo en este versículo, la conclusión que se presenta a continuación es evidente, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Queda claro ya con lo que dijo el autor, lo enfatiza. No eran eficaces para erradicar ni la mancha ni la culpa del pecado.
porque como vimos no era esa su función. Por lo que entonces aquellos que deseaban acercarse a Dios por este medio no encontrarían lo que buscaban, y aún así los que se aferraban iban a recibir solamente una seguridad y una esperanza falsa, porque no debían aferrarse a eso, pero muchos sí lo hacían. Lo estaban haciendo. Y a raíz de eso tenían una seguridad falsa. Un comentarista bíblico dice lo siguiente, escuchá, la idea de sacar o quitar el pecado habla de la carga del mismo que hay en la conciencia del adorador y que se quita en una decisiva y permanente y perpetuamente eficaz limpieza que deja establecida la posición de uno ante Dios. Esto es lo que los sacrificios del antiguo pacto no pudieron hacer, por lo que el pecado seguía siendo una fuerza separadora, imperecedera y dañina que impedía una relación correcta, permanente entre Dios y su pueblo. Finalmente, habiendo dicho todo esto, lo último que queda por responder, por consultar es, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, algo que se va a tratar con más desarrollo en las dos siguientes secciones, pero que va quedando claro con lo que se explicó hasta acá. Que entonces, si los sacrificios del antiguo pacto no eran suficientes para solucionar de manera definitiva el problema del pecado, entonces ¿qué? ¿Qué te parece? Hacía falta otro sacrificio, un sacrificio mejor. Obviamente que sí. Quedaba sobreentendido, ¿no? Es como decir, bueno, ahí, ¿no? Es para definir, hay que pensar simplemente, si no sirve, se necesita otro. Uno definitivo. Uno que solucione de verdad el problema de aquellos que se acercan a Dios. Bueno, ese justamente es el sacrificio de Cristo. Ese es. Ahí está la clave. La primera parte de la comparación, entonces, que resalta la superioridad del sacrificio del Hijo por sobre el antiguo pacto en cuanto al pecado, es que los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar los pecados, sino que eran un recordatorio de la necesidad de un sacrificio mejor, que es justamente ¿cuál? La muerte de Cristo en la cruz. Solamente esa ofrenda pudo quitar el pecado. La pregunta es, ¿de quiénes? Bueno, justamente si estamos hablando de los que se acercan, de aquellos que ponen su confianza en que ese sacrificio los puede salvar. ¿Se entiende? Solamente de los que se acercan. Bueno, la buena noticia es que es, los que se acercan a Dios por medio de ese sacrificio, llegan a Dios. Llegan. Por ese camino sí. Por ese sí. Ahora, esto debía ser un llamado de atención para la audiencia original. Su esperanza de salvación no era posible aferrándose a la vieja liturgia judía, porque de ninguna manera podían alcanzar la salvación por medio de ella. Incluso, como ya hemos visto, el sistema sacrificial mosaico ni siquiera seguía vigente, aunque todavía en ese tiempo se siguiera practicando. El autor ya lo dejó claro en capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice, ya no corre. Pero sobre todas las cosas, el punto principal, tanto para aquellos creyentes del primer siglo como para nosotros, ¿saben cuál es? Es advertir que aquellos medios aparte de Cristo a los cuales nos querramos aferrar, ¿sabe qué? No sirven de nada. Cualquier otro medio fuera de Cristo no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque no pueden quitar pecados, no eliminan la culpabilidad, ni pueden limpiar nuestras vidas. Como decía en la anterior sección, en el anterior sermón que vimos, uno puede, así como pasaba en el tiempo de la carta, tener costumbres y prácticas propias
a la fe que uno profesa. Incluso algunas de esas pueden ser buenas. Usted conoce, ve la gente en otro lugar acá, no ve a la gente y dice, es evangélico, ¿por qué va, ¿no? Con su Biblia bajo el brazo, ¿no? Van ahí la familia. Acá no, pero en otro lugar usted lo ve de saquito, corbata y van a su iglesia. Costumbres que tenemos los evangélicos, de acuerdo a la fe que profesa uno. Pero ¿cuál es el tema? No se puede confiar en ninguna de esas cosas como para que nos brinde una seguridad, porque no te la puede dar. No es que con esto estoy diciendo, está terminantemente prohibido ponerse una Biblia bajo el brazo, está terminantemente prohibido. No, el punto es que cualquiera que quiera aferrarse a eso y decir, soy salvo porque me puse la Biblia bajo el brazo, está buscando seguridad en algo que ese algo no le puede dar. Y quizás volviendo a nuestra iglesia local, algunos dicen, bueno, pero eso pasa en otros ambientes evangélicos. Yo no vengo con la Biblia bajo el brazo, yo no voy de saquito y corbata, no es mi problema ese. Mirá, no se trata de una u otra costumbre que uno tenga. Mirá, tristemente, es un ejemplo, hay muchísimos, pero solamente menciono uno para que tal vez meditemos en nosotros mismos. Conozco historias de creyentes, de personas que se ven como cristianos, que ponen su seguridad en cuanto a su salvación, no en Cristo y en vivir para Él, sino que en lo que ellos entienden y conocen acerca de sana doctrina. Eso es lo que le da seguridad. He hablado con personas y dicen, la sana doctrina, wow, me hizo cambiar la cabeza, me hizo cambiar el chip. Bueno, ¿y tu corazón cambió? No, bueno, un montón de cosas cambiaron, pero no cambiaron lo que importa. A ver, y si bien, quiero que entiendan, aprender acerca de concepto teológico, de sana doctrina, es una bendición para nuestra vida. Claro que lo he hecho, yo estudié un montón de teología, me encanta la sana doctrina, todo lo que puedo leo y aprendo y me encanta. El problema es que querer aferrarse a ese entendimiento que tengo como un medio de salvación y no en Cristo sería el peor error que podamos cometer. Si yo pongo mi seguridad en toda la teología que conozco y no en Cristo, le estoy errando, pero mal. A ver, que alguien, por ejemplo, haya entendido la gracia, pero no viva de acuerdo a esa gracia, lamentablemente es una desgracia para él. Y aunque uno diga, no puede pasar, pasa, hermanos. Un montón de gente que no vive para Cristo, está convencida de una seguridad en su salvación por todo lo que ha aprendido. Por eso, hermanos, te animo a que seamos cuidadosos y que siempre evaluemos nuestros frutos y principalmente dónde estamos poniendo nuestra seguridad. ¿En qué? ¿En quién? Es importante que siempre meditemos en eso. Ahora bien, creo que otro asunto para reflexionar en lo que estamos viendo, y más hoy que hemos celebrado la Santa Cena, es acerca de la importancia de los recordatorios. A ver, a diferencia del pueblo de Israel que tenían los sacrificios, una ayuda para que sus memorias no olvidaran que el problema del pecado no estaba solucionado, en este tiempo es diferente. Alabamos a Dios porque ese conflicto ya ha sido resuelto en Cristo. No es que estamos esperando todavía que se resuelva. Cristo ya vino y ya lo solucionó. Pero eso no quita la realidad que es importante tener presente que Dios también hoy en su bondad nos sigue dando oportunidades continuas de recordar. Ahora ya desde el otro lado de la historia redentora, lo central que es el sacrificio de Cristo. Y no solamente eso, nos recuerda también
en cuanto a su sacrificio, que Él tuvo que morir para redimirnos de la condenación y de la culpa del pecado. Él nos ha limpiado, nos ha perdonado. Ya no hay temor de que Dios cambie lo que ha hecho por nosotros. Ahora, quizás uno pregunta, entonces, ¿por qué es tan importante que todo el tiempo se nos recuerde? ¿Por qué si ya Él hizo esa obra, Dios tiene que hacerme recordar todo el tiempo de esa obra, de lo que Él ha hecho por mí y de qué tan terrible que era mi pecado y que por eso Él tuvo que morir en la cruz por mí? ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque déjame decirte que lamentablemente, de manera similar al pueblo de Israel, tenemos nosotros también la tendencia a dejar de tener siempre presente esa realidad. Y como muchas veces no lo tenemos presente y nos olvidamos, entonces empezamos o tenemos como resultado que vivimos una vida cristiana sin poner el foco en lo que realmente importa. Tristemente hay muchos creyentes cristianos que no viven a la luz de lo que Cristo ha hecho por ellos. Hermano, esto que digo es una realidad triste, pero que es verdad. Es real. Muchos creyentes llevan adelante su vida ignorando en muchas ocasiones que Cristo les ha dado libertad de la esclavitud del pecado y que ahora son aceptados incondicionalmente por Dios. Y ese olvido se refleja en actitudes que no son las que Dios desea. Por ejemplo, volviendo a tropezar con pecados lamentables. No recuerdan lo que Cristo ha hecho por ellos. No recuerdan la obra de Dios. Y mucho menos recuerdan lo que es importante cuando hablamos del Evangelio, que es lo terrible que es el pecado. Se olvidan. Minimizan las consecuencias, minimizan el efecto tremendo que tiene el pecado. Fíjense lo que, es una cita un poquito larga, pero es importante. Pablo les recuerda justamente a los hermanos en Corinto sobre el ejemplo de Israel para que ellos no se olviden, que lo tengan presente. ¿Por qué le tiene que decir todo lo que dice acá, que vamos a leer? Porque se olvidan, nos olvidamos. Dice, fíjense, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, diría yo, como un recordatorio, para que no codiciemos cosas malas como los del pueblo de Israel codiciaron, que no seamos idólatras como algunos de ellos también lo eran, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice nuevamente Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para que tengamos presente esta realidad. ¿Por qué hace tanto énfasis? Porque nos olvidamos. Pero qué bueno que es recordar, hermanos. Qué precioso que es traer a la mente. Pedro decía, se lo voy a decir una y otra vez. A mí no me cuesta nada y para ustedes es bueno recordar. Qué bueno que es también aprovechar lo que hoy tuvimos. Incluso la Santa Cena, a veces la compartimos y ¿qué decimos? Cantamos, recordamos, pero muchos hermanos participan de la cena y no recuerdan nada. No lo ponen en su mente. Pero qué bueno que es aprovechar los recordatorios, el recordatorio como la cena del Señor que hoy compartimos, porque ese recordatorio nos mantiene
mantiene tu vida y la mía en la senda correcta. Te hace recordar que has sido perdonado por medio del sacrificio de Cristo. El pan que compartimos nos hace recordar que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Ese vino, ese jugo de uva que tomamos ayuda a nuestra mente a olvidar que Él derramó su sangre para limpiarnos. Cuando ese jugo cae en nuestra boca, ¿qué tenemos que estar pensando? En esa cruz donde Jesús derramaba su sangre por mí y por vos. Cuando mordés ese pan, ¿qué tenés que pensar? En su espalda lacerada por los látigos, en su cabeza con esas espinas clavadas. Y no es para que nos dé lástima, es para que recordemos lo que Dios ha hecho por Cristo, por nosotros. Para que nunca lo olvidemos. Para que nuestra cabeza necia entre esa idea y vivamos de acuerdo a esa realidad. Y para que todo eso nos ayude a recordar que se requiere que andemos de acuerdo a esta nueva vida que recibimos. ¿Qué es esta nueva vida que recibimos? ¿Qué es lo que se nos pide? Que anunciemos su muerte hasta que Él venga, que expresemos a diario nuestra lealtad hacia Él, que lo reconozcamos como Señor y Salvador de nuestra vida y que vivamos una comunión íntima con Él y con su cuerpo que es la iglesia. Todo lo que el pastor Isaías nos hacía recordar hoy con la Santa Cena. Recordemos, hermanos. Recordemos, por favor. Finalmente, lo segundo que vamos a ver hoy es que Dios estableció que no sean los sacrificios del antiguo pacto, sino la vida de Cristo, la ofrenda definitiva por el pecado. Versículos 5 al 10. El pasaje prosigue trayendo a colación una referencia al Antiguo Testamento. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que se explica? Bueno, lo primero que podemos notar es cuál es la cita que se usa. Es el Salmo capítulo 40, versículo 6 en adelante. Dice ahí el Salmo, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo escrito por David refleja al comienzo en este salmo una alabanza a Dios por su ayuda. Y si usted lo lee después va a ver que termina siendo también un clamor dirigido a Dios. Ahora, por un lado, lo que se refleja aquí en nuestra cita en particular es un concepto importante, que si bien los holocaustos y expiaciones fueron establecidos por Dios bajo el antiguo pacto, claramente no eran el medio para acercarse a Dios. Es en ese sentido que a Dios no le agradaron. Dios no le agradó que alguien viera esos sacrificios como un modo de acercarse a Él, sino que la actitud correcta para adorarle y acercarse a su presencia, lo que dice el Salmo, nacía de un corazón que de forma humilde y genuina lo amara, lo obedeciera y confiara en Él. Ese era el punto de lo que a Dios le agradaba. Por eso David dice que a Él le agradaba hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quería del adorador. Que presentara ofrendas, como le había dicho, pero que sea de corazón. Pero hay otro concepto, que es el más importante de la cita que saca el autor de Hebreos, y en la cual se enfoca a él. Si bien David expresó esto, lo que dice aquí el Salmo, respecto a su deseo de honrar a Dios, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que el Salmo también tiene una connotación mesiánica. Es en Cristo, dice el autor, el heredero del trono de David, que estas palabras de este texto de aquí que hemos leído toman un sentido más completo. El autor, como lo ha hecho muchas veces durante la carta, deja de lado al escritor de la cita, no menciona David dijo, no dice así, y lo que hace es volcar estas palabras directamente en la boca de Cristo. Por eso cuando dice aquí, en el versículo que hemos leído, versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, aquí el autor dice, Jesús dice esto.
Él lo menciona así. Dice que esto lo dice Cristo. ¿Para qué momento lo dice Él? ¿En qué momento de su vida? Bueno, para el tiempo en el cual dice acá que entró al mundo. Evidentemente que esto se refiere a cuando Cristo se encarnó, cuando Él se humanó, cuando se hizo hombre. En ese tiempo, cuando Él se hizo hombre, es que Cristo pudo decir: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La cita que acá hace el autor de Hebreos difiere a lo que leímos en el Salmo, en el capítulo 40 del Salmo, porque el autor, yo ya lo he explicado anteriormente, por ahí para el que no lo sabe, él en las ocasiones que cita el Antiguo Testamento no usa la versión hebrea antigua, sino que él usa la versión de la Septuaginta, que dijimos que la Septuaginta es la versión en griego del Antiguo Testamento que se usaba en la época del autor de la carta. Así que él cambia. En vez de, en Salmo 40, ustedes si leíste ahí, decía: me diste oídos abiertos. Y ahora acá él dice: me preparaste cuerpo. Bueno, uno dice: ¿qué onda? ¿Por qué cambió así? Bueno, esto tiene una explicación. Yo creo que puede entenderse, como algunos eruditos lo afirman y concuerdo, que hace este cambio y lo hace bien en el sentido de que cuando habla de oídos abiertos, habla de una disposición plena de oír y obedecer la voluntad de Dios. Me ha dado oídos para obedecer. Escucho y obedezco de todo corazón. Lo cual entonces se puede interpretar, como lo hace el autor de la carta al citar la Septuaginta, como el Padre otorgándole al Hijo un cuerpo capacitado para que al escuchar la voz de Dios lo sirviera y cumpliera en todo su voluntad en la tierra. O sea, un cuerpo le da con una disposición plena a tener oídos abiertos para oír y obedecer. Lo cual no es extraño. Si usted ve y lee lo que Jesús decía muchas veces, Él justamente marcaba eso. Fíjense, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 30, versión Biblia de las Américas, le pedí que lo buscaran, por favor. Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Qué dice Jesús? Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ven? Oigo y juzgo de acuerdo a lo que el Padre me dice. ¿Por qué? Porque yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Lo que dice el Salmo 40 y lo que utiliza el autor de Hebreos. Es Cristo también el que dice, según cita el autor del Salmo 40, que los holocaustos y expiaciones por el pecado no le agradaron a Dios, y que entonces dijo al Padre, dijo Cristo al Padre: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué significa eso? Bueno, que fue justamente el designio del Padre que no sean los sacrificios del antiguo pacto los que se presentaran para solucionar el problema del pecado, sino lo que dijimos, el cuerpo de Cristo, el cuerpo que el Padre le preparó para su Hijo. El testimonio que tenemos es que justamente Cristo vino al mundo, que vivió una vida obediente en su ministerio terrenal. Por eso, como se resalta en esta situación, o en esta sección, perdón, vino, dice, a cumplir en todo la voluntad de Dios. Eso fue lo que pasó. En todo Él obedeció su voluntad. ¿Para qué? Para entonces ser ese sacrificio perfecto y eficaz que se requería para quitar el pecado. Esto era algo que también, como se aclara en lo que leímos, ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Por eso dice, lo que de mí se habla en el rollo es lo que de mí ya estaba anticipado. La mención que se hace, ¿no?, acerca de su obra redentora, lo que Él iba a hacer. Ahora, habiendo aclarado esto, ¿qué queda por ver? Bueno, ¿cuál es el resultado de lo que Cristo hizo cuando vino al mundo? De eso habla a continuación en el pasaje, versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita, acá está hablando de Él, Jesús, Él quita lo primero para establecer esto último. Aquí no se ve tan claro, pero en versión Biblia de las Américas o NBI se entiende que dice ahí, Él quita lo primero para establecer esto último. El autor aquí lo que hace es considerar las dos frases de la cita que presenta y las relaciona en lo que Dios determinó. En el primer caso,
cuando Cristo dice que sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones no quisiste ni te agradaron, que son diferentes categorías de ofrenda por el pecado que se ofrecían según la ley, explica que estos no fueron las designadas por Dios para quitar el pecado. No le agradaban en el sentido, no fueron las que Él designó. En el segundo caso, en las palabras de Cristo, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, se determina que es justamente el sacrificio del Hijo el que sí designó el Padre que sea el que solucione ese problema. ¿Cuál fue el plan de Dios con todo esto? Que Cristo, al venir al mundo, quite lo primero, los sacrificios del Antiguo Pacto, que no eran eficaces, para establecer esto último, que ¿qué es eso último que estableció? Su sacrificio en la cruz, que ese sí fue eficaz. El resumen entonces de la voluntad de Dios fue que el Hijo viniera al mundo, que tomara forma de hombre, que viviera una vida perfecta, que entregara su vida en la cruz como el sacrificio final por el pecado y que con eso quedara establecido el nuevo pacto que iba a reemplazar al viejo con toda su regulación en cuanto a los sacrificios. Que como sabemos esos sacrificios solamente fueron temporales hasta que Cristo vino. Ahora, al comprender todos estos conceptos, notamos que la segunda parte en la comparación que demuestra la superioridad del sacrificio de Cristo por sobre los sacrificios del Antiguo Pacto, justamente con lo que estamos viendo, lo que vimos en esta parte, es que Dios mismo estableció que no fueran los sacrificios del Antiguo Pacto, sino la vida de su propio Hijo, la ofrenda definitiva por el pecado. Esa fue siempre la voluntad de Dios. El plan desde antes de la fundación del mundo de Dios era presentar un sacrificio único que solucione de manera definitiva el problema del hombre, que es el pecado, y que sea así el medio eficaz para que entonces al redimir pecadores, estableciese de esos pecadores que Él iba a salvar un pueblo especial que sea el que le adore. Y ese sacrificio especial, como vimos, ese cordero sin mancha fue Jesús. Así habla Pedro, en 1 Pedro 1:18 en adelante, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por tanto, al venir al mundo, el Hijo fue en todo obediente a la voluntad del Padre. Eso lo vemos en el relato de los Evangelios. Incluso en los momentos de mayor aflicción para su alma, como cuando sabía lo que le esperaba en la cruz, Él cumplió con esto de hacer la voluntad de Dios. ¿Usted se acuerda el relato de Lucas capítulo 22? Y Él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, Jesús oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y dice de Jesús, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tremendo lo que pasó el Señor en ese momento, pero dice Él, que se haga tu voluntad, Padre. Si puede, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuál fue la confianza del Señor en esos momentos de prueba y dolor? ¿Qué le animó a decirle al Padre que se haga tu voluntad? Bueno, creo que en parte las palabras del profeta en cuanto al resultado de la obra del siervo de Dios. Dice en Isaías 53:11, hablando de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Si bien Cristo sabía lo que tendría que sufrir, definió someterse a la voluntad del Padre con agrado, porque entendía que con su sacrificio iba a poder otorgar salvación segura y completa a todos los que confían en Él. Por eso el autor de Hebreos, solo unos
par de capítulos más adelante va a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos queridos, demos gloria a Dios por Jesucristo. Es lo que Él hizo por nosotros, lo que nos dio salvación. Salvación que no se podía lograr de ninguna otra manera. Hasta acá vamos a avanzar en el día de hoy, por razones de tiempo. Todavía de esta sección nos queda para ver un versículo más, lo vamos a ver la semana que viene. Ya el tiempo ha pasado, pero pienso que hay conceptos que vimos en este pasaje que debían ser considerados por la audiencia original si querían ser fieles a Dios. A ver, escúchame. Claro que la oferta de abandonar el camino y apartarse de la comunidad cristiana era tentadora, era muy tentadora. El camino de regreso a la tradición judía les iba a dar alivio a sus aflicciones. A muchos seguramente de estos hermanos los iba a sacar de la pobreza y los devolvería a un bienestar material que años atrás habían experimentado. A ver, uno lo lee y dice, oh, tan difícil iba a ser. Seamos sinceros, pongámonos por un momento en la piel de estos hermanos. ¿A quién? Pensemos ellos y pensemos nosotros. ¿A quién le gusta padecer persecución? ¿A quién le gusta que gente que antes decía amarte, ahora te maltrate o diga cosas malas en tu contra? ¿A quién le gusta? Oh, a mí me encanta que hable mal de mí. No, a nadie le gusta que hable mal. No, y menos gente a la que amás. A nadie le gusta. Era lo que estaban viviendo ellos. Sus familiares, sus amigos, judíos, lo estaban maltratando. Creo que a nadie le debe resultar lindo eso. Y sabían que solo alejándose del camino en el que estaban y retomaban lo anterior, ellos sabían que todo podía cambiar. Era decidir nomás irse y sabían que sus familiares lo iban a recibir. Pero aún así soportaban y seguían soportando y iban a soportar hasta el final aquellos que eran realmente creyentes. La pregunta es, ¿qué era lo que los retenía? Si era tan sencillo como volver a la casa de papá y decirle, papá, dejo el cristianismo, me vuelvo al judaísmo. ¿Qué era lo que los retenía en esta miseria material, en este desprecio de la sociedad, de su gente que antes lo amaba? ¿Qué lo hacía retener de dar ese paso fatal de volverse atrás? ¿Saben lo que lo hacía retener? Permanecer a pesar de la tentación. Era saber que en esa vieja vida Cristo no estaba. Ellos oyeron y creyeron en que Dios Padre tanto amó al mundo que envió a Dios Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que obtenga vida eterna. Por lo que entonces volver a su tradición judía era buscar salvación y satisfacción para su alma en algo que ya había sido quitado y que incluso, como sabemos, esas cosas apuntaban a Cristo mismo. Porque en definitiva era inútil volverse atrás y abandonar la fe. Era inútil. Pero si vuelvo voy a estar mejor. No, sin Cristo no voy a estar mejor. Pero otros han dejado. ¿Y qué dice la canción? Si otros dejan, ¿qué dice? Yo sigo a Cristo. Porque es inútil. Y yo no voy a volver atrás a esa vida sin Él. Pero sobre todo lo que vemos en esta sección, hermano, es algo horrible. El abandonar a Cristo. Es ir en contra de Dios mismo. Tristemente, hermanos queridos, el que decide abandonar a Cristo y a la comunidad de fe, ya sea para volverse al mundo o para vivir una vida cristiana superficial,
aferrada a otros medios de salvación fuera de Cristo, está confrontando con Dios mismo, porque Dios lo estableció. Porque como vimos hoy, su voluntad es que aquellos que desean ser librados de la condenación tienen que confiar solo en el Hijo de Dios como su Salvador personal y seguirle fielmente como el Señor de su vida. Porque no se puede aceptar a Cristo solo como Salvador. Se tiene que aceptar a Cristo como todo lo que es. Si es tu Salvador, tiene que ser tu Señor. Si es tu Salvador para perdonar tus pecados, es tu Señor para que le sirva con fidelidad. Incluso a veces nos pasa de hablar con personas que están dudando. Bueno, aquellos que están dubitativos en si seguir adelante con su fe o no, no deberían tener que escuchar de nosotros, no, ya no sé si seguir o no seguir. Y la verdad, a veces uno escucha que personas le dicen, bueno, si estás mal con esto de seguir a Cristo, bueno, tómate un break, decimos. No te hagas drama. Date un tiempo para reflexionar en qué querés hacer de tu vida. ¡No! ¡No! ¿Eso es lo que realmente necesitan aquellos que están dudando? Decirle, tomate un break, no te hagas problema. No. Lo que necesitan esas personas que están en esa lucha es una exhortación con amor, con mucho amor, a que sigan fielmente a Cristo. No que le diga, tómate un break, seguí a Cristo, hermano, seguilo. Aunque estés dudando, seguilo. Eso es lo que necesitan escuchar de nosotros. Ahora es basado en esto que quiero llamar a la reflexión a personas que hoy me escuchan y que quieren seguir a Cristo a su manera, como dice la canción, a mi manera, sin un compromiso fiel con Cristo. Déjame decirte que confiar en que una vida cristiana superficial te puede llevar a Dios es un error. Vas a fracasar si lo intentás. No es porque yo lo diga, no porque digo esto porque sea un fanático, sea un pastor que me paro acá y te tengo que decir cosa dura. No, es porque es la verdad. A ver, obvio que vivir una vida cómoda y sin sobresaltos es tentador. Pero quiero serte honesto, si la decisión que has tomado o que pensás tomar es transitar un camino tranquilo en el que Cristo sea solo un accesorio en tu vida, algo que si hoy te conviene lo tomás y mañana si la cosa se complica lo dejás, te aseguro la verdad que sin temor a equivocarme, estás desperdiciando tu vida. Si lo que crees que tenés como vida es una vida en la cual Cristo es solo un accesorio, déjame decirte que tu vida es un desperdicio. Y no solo que tu vida la estás desperdiciando, estás poniendo en riesgo tu destino eterno. Así como andás, tu vida no tiene sentido. Por eso, con el mayor amor, quiero decirte que hoy rindas tu vida a Cristo. Rindas tu corazón a Él. Pero también por otro lado, si hay alguien hoy, que está notando que su vida no está en Cristo, porque no ves un deseo real por amarlo y seguirlo, bueno, te animo a que hoy mismo vengas a Él arrepentido por tu pecado y confiando solo en Él. La buena noticia, la promesa es que hoy, si así lo haces, tu vida puede cambiar para siempre, pero se requiere de que vengas a Cristo. No lo pospongas más, por favor.